Nunca me dijeron que tenía que ir desnudo. Si lo hubieran hecho, no habría aceptado. La invitación llegó como llegan las mejores y peores decisiones de la vida, por un mensaje corto, sin detalles, enviado por alguien que parecía confiable. Yo trabajaba como apoyo en eventos privados, nada glamuroso, pero bien pagado, eso sí. Bodas, fiestas de empresarios, reuniones donde uno aprende rápido a no hacer preguntas. Esa noche me llamaron porque faltaba una persona. Solo eso. Es fácil, bien pagado y discreto. La palabra discreto siempre debería encender alarmas. Nos citaron en un estacionamiento vacío, lejos de la ciudad. No había letreros, no había música, no había risas. Solo una camioneta oscura, sin placas visibles, con las puertas abiertas. Nadie habló durante el trayecto. Es más, ni siquiera el chofer. El lugar estaba en medio de la nada. Una finca enorme, rodeada de árboles tan altos que no dejaban pasar la luna. Había seguridad, demasiada diría yo. Personas con radios, trajes oscuros, miradas entrenadas para detectar miedo. Bueno, y para ignorarlo. Antes de entrar, uno de ellos habló por primera vez. Aquí se dejan todas las pertenencias, la ropa incluida. Pensé que era una broma, pero nadie se rió. Nos llevaron a una habitación blanca, fría, sin ventanas. Éramos varios. Nadie se miraba a los ojos. El silencio pesaba más que la vergüenza. Cuando terminé de quitarme la ropa, entendí que ya no había vuelta atrás. Entramos a la fiesta. Había mesas, comida, bebidas y gente, mucha gente. Personas jóvenes, adultas, ancianos. Algunos parecían nerviosos, otros demasiado cómodos. Nadie hablaba en voz alta. Nadie preguntaba nada. En las paredes colgaban cortinas rojas y en el centro del salón un reloj antiguo marcaba cada segundo con un sonido seco, metálico. Cada vez que sonaba, sentía un nudo en el estómago. Cuando el reloj dio cierta hora, no sé cuál, todo cambió. La música empezó. No era música como tal, eran sonidos graves, repetitivos. Las luces bajaron. La gente comenzó a moverse, primero lento, luego sin control. Nadie dirigía nada, pero todos sabían qué hacer. Vi cosas que no quiero describir con detalle. Y a ver, no por censura, por respeto a mi propia cordura. En algún momento trajeron animales vivos, los colocaron en el centro. Nadie gritó, nadie se sorprendió. Era como si todos supieran qué es lo que venía después. Yo solo quería salir, pero las puertas ya no estaban donde las había visto antes. Cuando todo terminó, si es que terminó, nos dieron ropa limpia. Nadie habló del tema. Nadie preguntó nombres. Nadie pidió números. Simplemente nos llevaron de regreso al estacionamiento donde había comenzado todo. Nunca volví a ver a la persona que me invitó. Nunca volví a trabajar en eventos privados. Y cada vez que alguien me dice que es solo una fiesta, recuerdo esa noche y el sonido del reloj marcando la hora exacta en que dejé de sentirme seguro entre personas. No fue algo raro al inicio. O sea, sí era diferente, pero no raro. Era uno de esos grupos que se juntan a hablar de crecimiento personal. O bueno, así se vendían. Y yo entré porque ella estaba ahí.
No por convicción ni nada parecido. La conocí en el trabajo, nada intenso. Pláticas normales, café, quejas del tráfico, de esas cosas. Un día me dijo que estaba yendo a unas reuniones, que la tenían bastante tranquila. Eso dijo, tranquila. Y así se le notaba, como si ya no se preocupara por nada. Me invitó un jueves. Me dijo que era en un departamento, cerca del Metro Eugenia. Nada clandestino, nada oscuro. Es más, hasta me dijo, si no te gusta, te vas. Esas fueron sus palabras. El lugar era un departamento chico, de esos viejos, con pasillo largo y paredes delgadas. Éramos como 10 personas, todos muy amables, demasiado. Nadie preguntaba a qué te dedicas, nadie hablaba de política, de religión, de nada incómodo. Solo escuchaban. La primera reunión fue normal. Pláticas de experiencias personales, silencios largos, ejercicios de respiración. Bueno, hasta yo pensé, ok, esto es yoga raro, nada más. La segunda ya no fue igual. Nos pidieron dejar los celulares en una caja, según que para estar presentes. Lo hice sin pensar mucho. Digo, nadie parecía incómodo, al contrario, como si eso fuera muy normal. Ahí fue cuando empecé a notar que todos usaban las mismas frases, no iguales, pero parecidas, como si las hubieran practicado. Y cuando alguien se salía del tono, el grupo no lo corregía, lo ignoraba. El silencio caía pesado hasta que esa persona se acomodaba otra vez. No sé si me explico. La tercera reunión fue donde algo se me torció por dentro. La chica con la que yo iba, que por cierto no voy a decir su nombre, ya no se sentó conmigo. Es más, nadie se sentó junto a nadie conocido. Todo era fluido, según ellos. Nos pidieron cerrar los ojos, escuchar, recordar cosas que nos daban vergüenza y decirlas en voz alta. Cuando abrí los ojos, vi que algunos estaban llorando, pero no como cuando alguien se desahoga. Era distinto. Como cansancio. Como si ya no tuvieran ganas de resistirse a nada. Después, alguien preguntó si podía irse antes. Solo eso. ¿Puedo retirarme? Nadie respondió. Y el coordinador, porque así se hacía llamar, solo dijo, no, todavía no. La persona se volvió a sentar. Y a la salida, le dije a la chica que ya no quería ir. Me miró raro, no enojada, preocupada, pero no por mí. No es tan fácil. Mejor ya no vengas, me dijo. Eso fue lo que me dijo. Ya no vengas. O sea, no vámonos, no te entiendo, solo eso. Intenté buscarla después. Ya no contestó mis mensajes. En el trabajo pidió cambio de área. Luego renunció. Nadie supo a dónde se fue. Un par de semanas después, me encontré al coordinador en la calle, cerca del mismo metro. Me saludó por mi nombre, y yo nunca se lo dije. Qué bueno que no regresaste. No todos saben cuándo parar, me dijo. Desde ese entonces, evito ese rumbo. No porque tenga miedo de encontrarme a alguien, sino porque a veces, cuando voy muy cansado, me sorprendo pensando que tal vez estaría más tranquilo si hubiera seguido yendo. Y eso es lo que más me preocupa. Nunca había trabajado de noche en algo así, pero el dinero era demasiado bueno para decirles que no. No era seguridad armada ni nada raro,
Según me dijeron, solo presencia. Estar ahí, ver que nadie entrara, ya sabes, cuidar. La finca estaba rumbo a la Marquesa, pero no en lo bonito, más adentro, donde ya no hay señal y el camino se vuelve puro lodo y piedras. Me pasaron la ubicación por WhatsApp y me dijeron que llegara antes de las 11. Nada más. Yo pensé que iba a ser una de esas propiedades de ricos que casi no usan. Luces automáticas, cámaras, perros, ya saben, lo normal. Pero no fue así. La casa era grande, sí, pero vieja, como abandonada a medias. No había cámaras visibles, ni perros, ni vecinos cerca. Solo un portón alto, de esos que rechinan cuando se abren. Y un tipo me recibió sin decir su nombre. No más no entres a la casa principal. Quédate en el perímetro, me dijo. Ese fue todo el entrenamiento. Me dieron un radio que no agarraba ninguna frecuencia conocida y una lámpara. No linterna táctica, nada de eso. Una lámpara normal, de las que compras en la ferretería. Me pareció rara, pero bueno, no dije nada. La primera hora no pasó nada. Ni ruidos, ni coches, ni animales. La segunda, empecé a notar algo. Había luces dentro de la casa, muy débiles, como veladoras. Yo sabía que no había nadie, porque el tipo que me dejó ahí se fue y cerró el portón con cadenas desde afuera. Aún así, las luces se movían. No como si alguien caminara, más bien como si alguien las cargara despacio. Pensé que a lo mejor había gente adentro y bueno, que no me habían avisado. Solo escuchaba estática y algo más. No voces claras, eran como respiración, pero no constante, cortada. A eso de las 2 de la mañana, escuché pasos en el patio. No cerca de mí, pero bueno, tampoco tan lejos. Pasos descalzos. Y eso lo sé, porque no hacían eco. Sonaban pesados, húmedos. Iluminé hacia donde venían y no vi nada. Después olí algo. No era basura ni animal muerto. Era como metálico, como cuando te cortas y hueles la sangre, pero un poco más fuerte. Ahí fue cuando decidí moverme un poco, aunque bueno, me habían dicho que no me acercara a la casa. Pero era para ver si había alguien herido o algo así, no sé. En ese momento uno busca explicaciones normales. Cuando me acerqué, vi que la puerta principal estaba abierta. Yo estaba seguro de que estaba cerrada. Dentro no había muebles, nada, solo el piso manchado, como si lo hubieran limpiado muchas veces. En el centro del salón había marcas circulares, no pintadas, más bien talladas, como si algo pesado hubiera estado ahí, girando. Escuché el radio otra vez. Esta vez sí se oyó algo claro. «Todavía no», dijo una voz. No era para mí. Eso fue lo peor. Salí de ahí sin correr, porque algo me decía que si corría, iba a llamar la atención. Me quedé afuera hasta que amaneció. No volví a entrar a la casa, ni volví a iluminar nada. Cuando el tipo regresó, me pagó en efectivo. Contó el dinero frente a mí, con calma. Y antes de irse me dijo: «Si te preguntan, ¿aquí no estuviste?» Nunca regresé. Es más, hasta bloqueé el número. Y desde entonces, cada vez que huelo ese olor metálico, incluso en lugares normales, me dan ganas de irme sin avisar. Porque siento
Y no sé por qué, que algo sigue esperando, que alguien vuelva a cuidar ese lugar. Yo llevaba casi 4 años en la empresa. No era un puesto grande, pero era estable. Nómina, IMSS, prestaciones básicas, nada espectacular, pero en este país eso ya es decir mucho. El cambio empezó cuando corrieron al gerente de área. No dieron explicaciones. Un día simplemente ya no estuvo. Su lugar lo ocupó un tipo que nadie conocía. Llegó serio, bien vestido, sin presentarse formalmente. Solo dijo que venía a ordenar procesos. La primera semana fue normal. Juntas largas, nuevos horarios, más control. Lo típico cuando llega alguien a marcar territorio. La segunda semana, ya no tanto. Me empezaron a llamar aparte, no siempre, de vez en cuando. Me decían que mi trabajo hablaba bien de mí, que se notaba que era confiable. Esa palabra la repitieron varias veces. Confiable. Un viernes, después de la salida, me pidieron quedarme. Éramos 5. Nos llevaron a una oficina que casi no se usaba, al fondo del edificio. Sin ventanas, solo la luz blanca y una mesa larga. El nuevo gerente habló claro. Aquí hay gente que va a subir, pero antes necesito saber quién está conmigo de verdad. Dijo. No explicó a qué se refería. Solo puso unos sobres manila sobre la mesa, cerrados, sin nombre. Cada quien toma uno. Lo que hay adentro no se comenta, ni aquí ni afuera. Yo pensé que era algún tipo de prueba interna. No sé, auditorías, espionaje corporativo, algo así. Digo, en ese momento uno busca explicaciones normales para no sentirse pendejo por seguir ahí. Dentro del sobre había fotos, no de la empresa, de personas. Algunas parecían tomadas de lejos, otras desde dentro de casas. Había direcciones escritas a mano, horarios, rutinas, nada explícito, pero demasiado específico. Nos pidieron elegir una sola cosa que no debíamos hacer. No avisar, no preguntar, no intervenir, solo observar. Dijeron que era para ver reacciones, para entender comportamientos. Palabras bonitas para algo que no lo era. De esa noche no dormí. Pensé en tirar el sobre, pensé en renunciar, pensé en que tal vez estaba exagerando. El lunes, en la Junta General, anunciaron 2 ascensos. Yo fui uno de ellos. Nadie volvió a mencionar los sobres, pero yo empecé a notar cambios. Gente que faltaba al trabajo sin explicación, rumores y demandas que se arreglaban rápido, correos que desaparecían del sistema. Una vez me encontré al gerente en el estacionamiento. Me preguntó como quien pregunta el clima. ¿Qué pasó? ¿Todo tranquilo con tu cargo? Le dije que sí. No sé por qué. Tal vez porque ya lo había normalizado. Renuncié meses después. No por ética ni por valentía. Renuncié porque empecé a sentir que estaban observándome a mí también. Que mi nombre podía aparecer en uno de esos sobres. Nunca supe qué pasó con las personas de las fotos. Nunca denuncié nada. Y eso es lo que más me pesa. Porque a veces pienso que el ascenso no fue un premio, sino la forma de asegurarse de que yo no iba a hablar. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven,
No olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.